Vamos a cambiar de tema, si os parece, vamos a mirar a las tropas francesas, a este informe del Servicio de Inteligencia ruso que habla de un contingente de hasta 2.000 militares franceses, habla, bueno, de que están sufriendo las mayores bajas desde la segunda mitad del siglo XX. Por eso te quiero preguntar, Santiago, ¿cómo se está involucrando, cómo se ha involucrado Francia en el conflicto y el hecho de que tantos militares franceses estén cayendo en el campo de batalla, en este caso en Ucrania? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que para evitar alguna tos inoportuna, pues siempre vienen bien unos caramelitos del Camino de Santiago cuando estás en un directo, ¿no? Y en segundo lugar, a ver, la situación, insisto, en este contexto geopolítico de Segunda Guerra Fría, para Francia es tremendamente peleaguda, tanto a nivel interno como a nivel externo. No es de extrañar que el aumento de los votos al reagrupamiento nacional vengan de la mano con un discurso un poquito más templado a nivel de política exterior por parte de Le Pen que incluso por parte de la llamada izquierda, aunque es verdad que ahora Mélenchon sí ha empezado a criticar esa política exterior en Ucrania. Peligrosamente creo que en Francia se están empezando a acercar a una situación, no estoy diciendo que sea la misma, evidentemente, entiéndaseme que estoy haciendo una analogía que no necesariamente tiene que repetir hechos históricos determinados, parecida a la que ocurría pues, en la época de la Primera Guerra Mundial, es decir, un envío de tropas, no de manera explícita, porque evidentemente no se trata de gran parte del ejército de tierra francés cruzando Europa entera hasta llegar a Kiev, pero evidentemente si tenemos soldados franceses más los que posiblemente puedan llegar en el futuro, que están empezando a morir bastante en Ucrania, en una guerra que cada vez más franceses ven como algo externo y que ni les va ni les viene y que no soluciona su victoria, su derrota, nada en absoluto de lo que tenga que ver con los problemas internos franceses, la pregunta que cabe hacerse es la siguiente. ¿Qué situación interna política puede desencadenarse en la República Francesa si cada vez Francia, bien sea con Macron o bien sea con François Hollande o con cualquier otro en el gobierno, porque ya dijo Wissner en un directo anterior pues que ahora mismo Francia está ingobernable. ¿Qué ocurriría en Francia si un montón de jóvenes franceses en el ejército empiezan a morir más allá de sus fronteras en una guerra que la población empieza a ver cada vez de una manera más, no ya solo indiferente, sino hostil y empieza a posicionarse contra ella? No se conocen situaciones en Europa similares desde hace más de un siglo y particularmente desde la Primera Guerra Mundial, en la cual, en su desarrollo, precisamente, pues el hecho de que murieran muchas tropas en aquella guerra provocó respuestas, vamos a decir, por lo suave, revolucionarias en muchos países. La más famosa fue en el Imperio de los Zares, pero también las hubo en Hungría, en la propia Alemania, que eso llevó al fin del Segundo Reich, etc. Evidentemente, insisto, estoy haciendo una analogía, no estoy diciendo que se puedan repetir aquellos hechos, pero evidentemente creo que las clases dominantes francesas, los grupos dominantes franceses y la presión que se ejerce sobre Francia a través de una organización como la OTAN puede llevar a una situación interna en su población que veremos qué respuesta política puede dar a eso. Es decir, ¿estaría dispuesta Francia? ¿Y qué pasaría si esto se extendiese a otros países como Alemania o como España mismamente o el Reino Unido? ¿Estaría dispuesta Francia a seguir aguantando que se envíen jóvenes a Ucrania, que es un país que está casi en la otra punta de Europa, en Europa Oriental, a morir en una guerra que al común de los franceses ni les va ni les viene? Vamos a ver situaciones políticas, no digo iguales, pero que nos recuerden un poco a las situaciones políticas de revueltas sociales y de contestación social que ocurrieron en Europa en las postrimerías y un poquito después de la Primera Guerra Mundial. ¿Están los políticos europeos y particularmente los franceses dispuestos a asumir ese riesgo? Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los que dirigen los designios de los estados en la Unión Europea, en Europa Occidental y particularmente los miembros de la OTAN, es que tienen una formación académica muy pobre y de historia saben muy poco. Entonces, los riesgos que están tomando son preocupantes. Desde luego, mucho riesgo en Francia. Bueno, como decíamos, desde la batalla de Algeria no se veían tantas bajas en las tropas francesas, Ezequiel. Por esto te quiero preguntar y si crees que va a haber un cambio, porque claro, la situación política en Francia tampoco está clara, ni mucho menos. Bueno,
Por el momento, las situaciones internas en los países más beligerantes efectivamente están caracterizadas por el caos, el disenso, pero aún las fuerzas políticas contrarias al desarrollo o a la escalada militar todavía no aparecen en una situación de poder tal que puedan desactivar los intentos de las fuerzas políticas a favor de la guerra. Y de hecho, precisamente esta situación de caos interno y de debilidad de los propios gobiernos, como por ejemplo del gobierno de Biden, como por ejemplo del gobierno de Macron, como por ejemplo de hasta hace poco el gobierno de Sunak, ahora reemplazado por Starmer, pero con la misma política. Bueno, esa situación de debilidad y de caos interno genera una desesperación enorme y estas avanzadas, estas escaladas desde la debilidad. El caso de Francia representa un ejemplo de esto. Efectivamente, el gobierno de Macron protagonizó una derrota primero enorme en las elecciones europeas y posteriormente en las elecciones legislativas francesas, con el tercer lugar en la primera vuelta y el segundo lugar en la primera vuelta. Pero, por un lado, las fuerzas ganadoras, este nuevo Frente Popular de Izquierda, no presentan una postura del todo clara. De hecho, por ejemplo, la Francia insumisa de Mélenchon y el Partido Comunista, todos ellos dentro de este nuevo Frente Popular de Izquierda. En Argentina caracterizaríamos a este frente como una bolsa de gatos, porque presenta una multiplicidad de fuerzas verdaderamente enorme, con posturas a menudo antagónicas. Bueno, estas dos fuerzas, por ejemplo, sí rechazan la continuidad de la guerra en Ucrania, Francia insumisa de Mélenchon y el Partido Comunista, pero el Partido Socialista y el Partido de los Verdes, no, por el contrario, acompañan la postura de el gobierno francés comandado por Macron. La llamada nueva extrema derecha, la agrupación nacional de Le Pen, no realizó una elección rutilante, como muchos vaticinaban, lo mismo en las elecciones europeas, con lo cual esta fuerza sí abiertamente contraria a la guerra no presenta el capital político suficiente para determinar un cambio en el rumbo, así que aparecemos una vez más en esa situación de empate de alguna manera. De hecho, ya comenzaron los rumores en Francia relativos a la formación de un gobierno con un primer ministro perteneciente a una fuerza política distinta de la Francia insumisa, ¿sí? Alguien más cercano o bien al socialismo o bien a los liberales de Macron. Así que, por un lado, empate y por ende continuidad de la situación actual, y por el otro lado estos atisbos de resistencia generan cada vez más desesperación en las clases políticas, las clases dirigentes, en Macron, en Biden, en Sunak, en Scholz, bueno, en el propio Pedro Sánchez en España. Entonces, estas sobreactuaciones, como por ejemplo la de la OTAN en esta última cumbre. Esa es la situación actual. Evidentemente, cualquier posibilidad de una salida negociada de este conflicto responderá en última instancia al desarrollo de las disputas internas en cada uno de los países, y responderá efectivamente a que las fuerzas en contra de la guerra, tanto a la derecha como a la izquierda del espectro político, puedan generar el capital decisorio suficiente como para determinar un cambio en esta situación. Esto podría comenzar efectivamente con la victoria de Trump para finales de año. La gran cuestión aparece en el tiempo. Si antes de finales de año y de esa eventual victoria de Trump no vamos a comenzar una escalada ya desescalable posteriormente. Bueno, pues pendientes de Francia, de si hay algún tipo de cambio. Me parece que ya se toman unos cuantos caramelos. Antonio, ya te tenemos recuperado. Un poquito de agua, efectivamente, con eso ya casi vale. Pues cuéntanos, sí, ¿cómo ves la situación en Europa, poniendo el foco ahora en Francia, ¿no? En las tropas francesas, como decimos, con las mayores bajas desde la segunda parte del siglo XX? Bueno, si quieres, completo un poco con la primera parte, que se me ha quedado un poco en el tintero.
y es simplemente mandar ese mensaje digamos, de la OTAN, de una OTAN que dice sí pero no, ¿no? Es lo que se llama mixing signals, ¿no? Es decir, pues señales un poco confusas, ¿no? Es decir, damos como a entender que vamos a ir a la guerra contra Rusia, pero hombre, no va a ser ahora, ¿no? Claro, no. Es decir, le declaramos nuestro enemigo y le declaramos nuestra mayor hostilidad, pero bueno, con tiempo y eso, o sea, que tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, esas señales mixtas, ¿no? Esas señales confusas que llevan a la confusión a la gente, al final lo que la gente hace es, bueno, pues ya está, confiamos en nuestros líderes y ellos sabrán lo que hacen y ellos sabrán por dónde nos llevan, hasta que llegue el momento en que nos lleven realmente a la guerra y enviemos chicos al frente, y ahí a lo mejor ahí ya despertamos. Yo invito a la gente a que despierte desde ahora, ¿no? Entonces, el tema que decíamos de China es muy curioso porque damos ya, por supuesto, muchas cosas, pero ahora que es el 75 aniversario de la OTAN, a lo mejor hay que revisarlas. ¿Qué pinta la OTAN en Ucrania? Sinceramente hablando, ¿qué pinta la OTAN en Ucrania? Esto hay que preguntárselo y hay que repensarlo. ¿Qué pinta la OTAN en Ucrania? ¿Ucrania es miembro de la OTAN? No. Luego, no aplica ninguno de los artículos del tratado. Ninguno. No, es que la seguridad de Europa está en peligro si Rusia invade Ucrania. Bueno, pues vamos a ver. Antes de que Rusia invada Ucrania, habría que haber actuado de una determinada manera y no como se ha actuado. Luego, hay que exigirle a los representantes públicos, a las personas públicas, ¿verdad? Hay que exigirle responsabilidades. Habéis actuado mal, vais a pagar vosotros las consecuencias, no que ya la están pagando nuestras economías, nuestras familias y todas las personas y toda la destrucción que han muerto, que han fallecido en Ucrania y toda la destrucción de Ucrania. ¿A quién se le van a exigir las cuentas de eso? ¿Lo va a pagar todo Putin cuando le ganemos la guerra y entremos con tanques en Moscú y dividamos Rusia en 5 estados? Bueno, pues adelante, ¿no? Algo que decía el general Dávila, el que he hablado antes en la entrevista de Radio Nacional de España, hacia las 3:15, una cosa así, dice, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que se le va a ganar la guerra a un país con 6.000 ojivas nucleares? Ah, es que eso no se sabía hace 2 años. Se sabía hace 2 años que Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares. Luego, ¿qué hace la OTAN en Ucrania? ¿De verdad nos pensamos, de verdad nos creemos que Rusia va a invadir toda Europa hasta llegar a Lisboa? Porque si la base de nuestro razonamiento es una premisa que es falsa, todo nuestro razonamiento está mal planteado y es falso y no vale más que para tirarlo a la basura. Luego, habrá que plantearse estas cosas. ¿De verdad nos creemos? Por supuesto que Putin dice, no, yo nunca voy a atacar Polonia. Claro que no. Pero claro, la acabará atacando, claro que sí. ¿Por qué? Pues no porque vaya en contra de sus principios o quiera ir en contra de su palabra, sino porque si mañana mismo sale de un aeródromo de Polonia un avión que va a atacar Belgorod, por supuesto, ese aeródromo en Polonia va a ser atacado por Rusia, por supuestísimo, ¿no? Entonces está, claro, ¿ves? Es la profecía autocumplida, ¿no? ¿Ves? Putin ha invadido o ha atacado Polonia, claro, pero no porque sí en el aire, sino porque vosotros lo habéis provocado. Y estas provocaciones no hay que olvidarlo. Esto es así, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos, por ejemplo, dice, no, vamos a mirar hacia el Indo-Pacífico, ¿qué pinta Estados Unidos en Taiwán? No es que haya una fábrica de chips. Bien, ¿y qué? No es que nuestra economía depende de ello. Pues aprende a apretar los puños y aguantarte, y ya está. No, es que hay que velar por la seguridad y el bienestar de los taiwaneses. Sí, pero no tú con tus armas, sino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los instrumentos que te has dado para respetar el derecho internacional. Ay, es que ahí no vamos a ganar porque ahí está China y está Rusia y van a por el veto. Pues o les convences allí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o te aguantas. No, es que yo soy la mayor superpotencia del mundo. Vale, pues si quieres jugar a ese juego de la guerra, ábrete a la posibilidad de que otros también quieran jugar a este juego de la guerra. Y como decía el general Dávila, la cuestión no es solo quién tiene el ejército más fuerte, sino que cuál es la economía más fuerte en estos momentos del planeta. Y a lo mejor ya no es Estados Unidos, a lo mejor ya es China. Y entonces, ya digo, por ejemplo,
una cuestión que sí que me gustaría, una hipótesis, una mera hipótesis, ¿no? Imaginemos que la auténtica razón por la que no se quiere que Biden abandone ahora la presidencia, ni siquiera la carrera presidencial, es decir, la candidatura, es porque se sabe, imaginemos, porque se sabe que si viene Kamala Harris, pues dice Ucrania no, Taiwán sí. Vamos a dejar de enviar o de centrar todos nuestros esfuerzos en Europa, vamos a centrarnos en lo que nos dicen nuestros asesores, que es prestar la atención a Taiwán, al Indo-Pacífico, etcétera. Por eso digo que hay señales mixtas, señales confusas, porque dice, vamos a enviar una misión OTAN a Ucrania. Imagínense, es decir, que si por lo que sea Rusia bombardea la oficina OTAN en Ucrania, pues es un objetivo legítimo, porque ¿qué pinta, insisto, qué pinta la OTAN en Ucrania? Es decir, ayudar a uno de los dos bandos. Luego, es una parte integrante de la guerra, ¿no? Entonces, ya digo, imaginemos esa hipótesis, ¿no? Que no dejan salirse los familiares, ¿no? Hunter Biden, en especial, que tiene negocios en Ucrania, todos lo conocemos. Imaginemos que esa es la hipótesis. No permiten a Joe Biden, abandonar la carrera presidencial, precisamente para no desviar la atención de Ucrania. Es un interés personal, es un interés de su familia, pero no es el interés de Estados Unidos y mucho menos es el interés de Europa continuar la guerra. Ya digo, esta cumbre de la OTAN envía señales confusas porque garantiza 40.000 millones de dólares para el año que viene, garantiza que se va a enviar una misión OTAN con un civil al frente allí en Kiev, no sé si en Kiev o en Leópolis, en Lvov, pero la cuestión es que, por otro lado, ya se está reorientando toda la maquinaria a proteger a los intereses de los Estados Unidos, que no es el Sahel, no es Ucrania y es el Indo-Pacífico.